A los 72 años, descubrí que mi hija había vaciado mi cuenta bancaria para pagar la fiesta de bodas de mi nieta. Cuando la confronté, se rió en mi cara y dijo que de todos modos, yo no necesitaba el dinero. Fue entonces cuando tomé la decisión más radical de mi vida. Antes de continuar, deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde vienen nuestros suscriptores. Mamá, tienes tanto dinero guardado. No te va a hacer falta, dijo Marina, mi única hija, mientras revisaba su celular, sin siquiera mirarme a los ojos. Estaba sentada en mi sala, en aquel sofá que compré con mi primer sueldo como maestra jubilada, y hablaba como si estuviera comentando algo sobre el clima. Yo sostenía el estado de cuenta con las manos temblorosas. No era de miedo, no era de impacto, porque dejé de sorprenderme por el comportamiento de mi familia hace mucho tiempo. Las manos me temblaban por algo diferente, algo que venía creciendo dentro de mí desde hace años y que finalmente estaba a punto de explotar. 100,000 pesos. Esa era la cantidad que había desaparecido de mi cuenta de ahorros. Los ahorros que me tomó 15 años construir, centavo a centavo, economizando de mi pensión de maestra, dinero que era para mi seguridad, para emergencias médicas, para los últimos años de mi vida. Mi nombre es Adriana. Tengo 72 años y dediqué 40 años de mi vida enseñando a niños a leer y escribir en escuelas públicas de la Ciudad de México. Me jubilé a los 62 con una pensión modesta, pero que me permitía vivir con dignidad. Siempre fui cuidadosa con el dinero, siempre planeé, siempre me sacrifiqué, y ahora, sentada en mi propia casa, descubría que mi hija de 45 años había usado mis datos bancarios para transferir todo el dinero que tenía guardado. Todo, sin pedir permiso, sin avisar, como si fuera suyo. Marina seguía pegada al celular, indiferente al silencio pesado que flotaba entre nosotras. Llevaba puesto un vestido nuevo, carísimo por lo que pude notar, y se acababa de hacer las uñas. Todo, mientras me decía que vivía de arriada en casa de su novio, porque no le alcanzaba para la renta. ¿Para qué usaste el dinero? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Tenía la garganta seca. Sentía el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Ese tipo de latido que me recordaba que me estaba haciendo vieja, que mi cuerpo ya no aguantaba esas emociones fuertes. Pues para la boda de Amanda, mamá, mi hija merece una fiesta bonita, ¿no crees? Deberías estar feliz por tu nieta, respondió Marina, finalmente mirándome, pero no con culpa o arrepentimiento. Me miraba con irritación, como si yo fuera un estorbo por andar cuestionando. Amanda, mi nieta de 23 años, la niña que crié en sus primeros años de vida, porque Marina andaba encontrándose a sí misma, viajando por Europa con dinero que nunca supe de dónde sacaba. La niña a la que le pagué útiles escolares, ropa, regalos de cumpleaños durante años. La niña que ahora ni me visitaba, demasiado ocupada con su vida de influencer digital. Marina, ese dinero era mío. Era todo lo que tenía guardado, dije sintiendo que las palabras salían más duras de lo que pretendían, pero estaba cansada. Dios, qué cansada estaba. Ella suspiró con esa dramaticidad que siempre ha tenido, como si yo fuera una niña terca, que no entiende nada de la vida. Ay, mamá, tienes esta casa, tienes tu pensión cada mes, no necesitas todo ese dinero parado en el banco. Mientras tanto, yo aquí luchando para darle una vida digna a mi hija. Luchando, dijo, luchando. La misma mujer que nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses. La misma que siempre tiene excusas para no trabajar, que estaba estresada, que el jefe era un pesado, que el trabajo no era lo suficientemente creativo, que estaba pasando por un momento difícil. Siempre un momento difícil que duraba décadas. Respiré profundo, sintiendo el aire entrar pesado en mis pulmones. La casa estaba silenciosa, solo se oía el tic-tac del reloj de pared que recibí de regalo en mis bodas, de oro con mi difunto esposo. Roberto se estaría revolcando en su tumba si supiera en qué se convirtió su hija. ¿Cuándo es la boda?, pregunté bajito. En 2 semanas en una hacienda de la familia del novio, allá por Querétaro. Va a ser hermoso, mamá. Ya que al banquete,
la decoración, el fotógrafo, todo de primera. Amanda se lo merece. Marina sonrió aparentemente interpretando mi pregunta como una aprobación. Asentí despacio, procesando la información en 2 semanas. Tiempo suficiente. Tiempo más que suficiente. Durante toda mi vida fui la persona responsable, la madre que crió a su hija sola después de que su padre murió cuando Marina tenía apenas 8 años. La abuela que asumió la crianza de la nieta porque la madre no estaba preparada. La maestra que usaba su propio sueldo para comprar material para sus alumnos de escasos recursos. La mujer que siempre ponía a todos por delante. Why? ¿Qué recibía a cambio? Una hija que me veía como un cajero automático. Una nieta que solo aparecía cuando necesitaba dinero. Una vida entera de sacrificios que nadie reconocía ni valoraba. ¿Vas a ir a la boda? ¿Verdad, jefa? Amanda cuenta con que su abuela esté ahí, dijo Marina ya levantándose para irse, como si el asunto estuviera cerrado. Como si robar 100,000 pesos a su propia madre fuera cualquier cosa. Lo voy a pensar, respondí. Me miró de forma extraña por un momento, pero pronto se encogió de hombros. Está bien, cualquier cosa me avisas, Ambaima, y salió dejando un rastro de perfume caro en el aire. Me quedé sentada en ese sofá. Por horas después de que se fue, el sol se fue poniendo, las sombras se apoderaron de la sala, y yo permanecía ahí sosteniendo ese estado de cuenta. Soldo 2847, con Burfero Wallers. Era todo lo que me quedaba. Pensé en todas las veces que ayudé a Marina cuando se embarazó a los 22, y yo crié a Amanda. Cuando quiso hacer aquel curso de coaching que nunca terminó, cuando necesitó dinero para invertir en un negocio que quebró a los 3 meses, cuando tuvo una emergencia tras otra, nunca me pidieron, siempre exigieron, y yo siempre di. Porque era madre, porque era abuela, porque me enseñaron que la familia se cuida. Pero aquel día, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, con gritos o llanto. Fue un quiebre silencioso, definitivo, como un jarrón que se agrieta poco a poco, hasta que finalmente se desmorona. Me levanté del sofá con dificultad. Tenía las piernas entumecidas de tanto tiempo estar sentada. Fui al cuarto y abrí el ropero. Al fondo, escondida entre cobijas viejas, estaba una caja de zapatos. Dentro guardaba documentos importantes, las escrituras de la casa, mi testamento y algo más. Una carta que mi abogado me entregó hace años cuando Roberto falleció. Una carta explicando mis derechos sobre la herencia que él había dejado. Mi esposo fue un hombre sencillo, pero precavido. Trabajó toda la vida en un banco e hizo inversiones modestas. Cuando murió, dejó algunos bienes. Esta casa donde vivo, un departamentito que compró como inversión en la colonia Roma, y algunas inversiones financieras. En esa época, el abogado me lo explicó todo. La casa sería para mí. El departamento se dividiría entre Marina y yo. Las inversiones también. Pero yo, en mi infinita generosidad, le transferí todo a Marina. Firmé papeles, hice donaciones. Pensé que estaba siendo una buena madre, asegurando el futuro de mi hija. Ella vendió el departamento en 6 meses y se gastó todo el dinero. Nunca supe en qué, simplemente desapareció. Tomé el teléfono y llamé al licenciado Augusto, el abogado de la familia. Ya era noche, pero siempre me dijo que podía llamarlo. A cualquier hora, doña Adriana. Qué sorpresa, ¿cómo está? Contestó, con esa voz amable. Licenciado Augusto, necesito hablar con usted sobre mi casa. ¿Hubo una pausa? ¿Pasó algo? Pasó que finalmente entendí algunas cosas. ¿Podemos platicar mañana? Claro, mañana a las 10:00 en mi despacho, Ann. Ahí estaré. Colgué y regresé a la sala. La noche estaba completamente oscura. Encendí solo una lámpara y me senté nuevamente. En el sofá miré alrededor de mi casa 40 años de memorias, 40 años de vida, construida, ladrillo a ladrillo, el jardín que Roberto cuidaba con tanto cariño, la cocina donde le enseñé a Amanda a hacer pasteles cuando tenía 5 años, la sala, donde pasamos tantas navidades en familia, pero también era en esta casa, donde Marina entraba sin tocar, hurgaba en mis cajones, buscando dinero, me trataba como sirvienta,
Era aquí donde Amanda venía solo cuando necesitaba algo, nunca para simplemente platicar. Era entre estas paredes donde yo me sentía cada vez más sola, incluso rodeada de familia. Tomé otra vez el estado de cuenta. 2,800 pesos. 15 años de ahorros desaparecidos en un instante. Y Marina ni siquiera tuvo la decencia de pedir disculpas. Solo lo justificó como si tuviera todo el derecho. Recordé todas las pláticas a lo largo de los años, todas las veces que traté de enseñarle sobre responsabilidad financiera, todas las veces que sugerí que buscara un empleo fijo, que planeara su futuro, que dejara de depender de los demás. Es que usted no entiende cómo funciona el mundo hoy en día, jefa. Siempre decía ella. Las cosas son diferentes, no es tan fácil como en sus tiempos, como si en mis tiempos hubiera sido fácil, como si criara una hija sola con sueldo de maestra hubiera sido pan comido, como si trabajar 40 años, levantándose a las 5 de la mañana, todos los días, fuera un privilegio. El coraje empezó a crecer dentro de mí. No era un coraje explosivo, era algo más profundo. Era el enojo de décadas de sacrificios ignorados, de años dándolo todo por personas que solo sabían arrebatar. Fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla, mi ritual de siempre cuando necesitaba calmar los nervios. Me senté a la mesa, la misma mesa donde Roberto y yo desayunábamos juntos, la misma mesa donde Marina hacía la tarea de niña, la misma mesa donde Amanda aprendió a escribir su nombre. Tantas memorias, tantos momentos que parecían valiosos en su momento, pero que ahora se revelaban como semillas de una dinámica enferma. Yo siempre di de más. Ellas siempre esperaron de más, y nadie nunca me dio nada a cambio, ni siquiera respeto. El té estaba demasiado caliente para beberlo. Me quedé mirando el vapor salir de la taza, hipnotizada por los remolinos que se formaban en el aire. Así me sentía yo, como vapor, insustancial, ignorada, destinada a desaparecer, sin dejar rastro. Pero no, ya no más. Yo seguía aquí, seguía viva. Todavía tenía opciones. Terminé el té despacio y fui a mi cuarto. Me acosté, pero sabía que no podría dormir. Mi mente iba a 1000 por hora, procesando décadas de relaciones disfuncionales, reconociendo patrones que siempre estuvieron ahí, pero que yo me negaba a ver. Marina siempre fue así. Incluso de niña siempre quería todo sin esfuerzo, el juguete más caro, la ropa de marca, las fiestas elaboradas. Roberto y yo nos esforzábamos para darle lo que podíamos, pero nunca era suficiente. Siempre miraba lo que tenían los demás, nunca lo que nosotros le dábamos. Cuando llegó a la adolescencia, empeoró, empezó a mentir, a robar pequeñas cantidades de mi bolsa. La confronté algunas veces, pero siempre tenía excusas, que le daba pena pedir, que necesitaba algo urgente, que me lo iba a devolver a nunca. Me devolvió nada, y yo, queriendo creer en mi hija, queriendo ver bondad, donde solo había egoísmo, siempre la perdoné, siempre le di otra oportunidad, otra, y otra, y otra más, hasta que las oportunidades se volvieron un estilo de vida. Aprendió que podía hacer cualquier cosa, y que su mamá siempre estaría ahí, para limpiar el desastre. Roberto trató de advertirme antes de morir. Estás criando un monstruo, dijo una vez, tras descubrir que Marina había falsificado mi firma para sacar dinero del banco. Ella necesita enfrentar las consecuencias. Pero no escuché. Pensé que estaba siendo muy duro, que todos los jóvenes cometen errores, que ella maduraría, y le pedí que no hiciera nada, que yo lo resolvería. Lo resolví dándole más dinero. Lo resolví encubriendo sus errores. Lo resolví siendo su tapeteán. Y ahora, 12 años después de la muerte de Roberto Agi, estaba yo, 72 años sola, robada por mi propia hija, sin tener a quien recurrir. No, eso no era cierto. Me tenía a mí misma, y por primera vez, en mucho tiempo, me iba a elegir. A mí me levanté de la cama y regresé a la sala. Tomé un cuaderno y empecé a hacer anotaciones, cantidades, fechas, todo lo que podía recordar haberle dado a Marina a lo largo de los años. La lista fue creciendo, página tras página. 50,000 cuando quiso abrir una tienda de ropa, que cerró en 2 meses.
60,000 para pagar deudas de tarjetas de crédito, 20,000 para aquel curso que nunca terminó, 10,000 aquí, 5,000 allá, 3,000 para emergencias que pasaban cada mes. Cuando terminé, Mayer, el total, más de $500,000 a lo largo de 20 acres, dinero que tiré a la basura, alimentando su irresponsabilidad. Y todavía tenía el descaro de decir que a mí me sobraba el dinero. Cerré el cuaderno con rabia, no con determinación. Había una diferencia. La rabia era caliente e impulsiva. La determinación era fría y calculada. Y yo estaba decidida a hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No pude dormir. Esa noche me quedé acostada mirando al techo, escuchando los sonidos familiares de la casa, el crujir de la madera, el viento pegando en la ventana, el maullido del gato de la vecina. Sonidos que me acompañaban hace décadas, que me daban consuelo en noches difíciles, pero esa noche, esos sonidos se sentían diferentes, como si la casa me estuviera diciendo algo, como si las paredes, que fueron testigos de tanto en mi vida, estuvieran susurrando que ya era hora de cambiar. Pensé en Roberto. Él se habría puesto furioso con lo que hizo Marina, pero también se habría sentido decepcionado de mí por permitir que llegara a este punto. Mi esposo siempre me decía que yo era demasiado buena, que la gente se aprovechaba de eso, que necesitaba aprender a decir que no. Adriana solía decirme, sosteniendo mis manos entre las suyas, la bondad sin límites no es virtud, es una invitación al abuso. En ese entonces pensé que exageraba. Roberto siempre fue más práctico, más pragmático que yo. Yo era la soñadora, la que creía en lo mejor de las personas, la que pensaba que el amor y la paciencia lo resolverían todo. 50 años después, descubrí que tenía razón. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre lo hice durante toda mi vida adulta. 40 años despertándome a esa hora para dar clases. 10 años jubilada, pero el cuerpo no olvida la rutina. Preparé mi café, comí 2 teleras con mantequilla y me tomé mis medicinas. 3 pastillas para la presión, una para el colesterol, una para la tiroides, los recordatorios diarios de que estaba envejeciendo, de que mi tiempo se estaba volviendo limitado, y era exactamente por eso que necesitaba actuar. Ahora, ya no tenía 20 o 30 años por delante para esperar a que Marina madurara, para esperar a que Amanda reconociera mi valor, para esperar a que algún milagro transformara a mi familia en personas que me respetaran. La cita con el licenciado Augusto era a las 10, pero llegué a su despacho a las 9:30. Siempre fui puntual. Algo que aprendí de mi padre. La puntualidad es respeto por el tiempo ajeno, decía él, y me lo tomé en serio toda la vida, aunque la gente raramente me devolviera ese respeto. La sala de espera era acogedora, sillones cómodos, revistas acomodadas en la mesa de centro, un cuadro en la pared mostrando un paisaje sereno. Me senté y tomé una revista sin mirarla realmente. Mi mente estaba muy lejos, procesando lo que estaba a punto de hacer. Doña Adriana, ¿puede pasar? Llamó la secretaria exactamente a las 10. El licenciado Augusto también era puntual, una de las razones por las que Roberto confiaba en él. El licenciado Augusto era un hombre de unos y tantos, ya con el pelo completamente blanco, lentes de lectura colgados del cuello con una cadenita. Conocía a nuestra familia desde hace más de 30 años. Él fue quien llevó todo el proceso cuando murió Roberto. Fue él quien trató de convencerme de no donarle todo a Marina. Doña Adriana, quédese con algo para usted. Me había dicho en aquel entonces, usted necesita seguridad, pero no escuché. Nunca escuchaba cuando alguien trataba de protegerme de mí misma. Siéntese, por favor. Café, té, ofreció con una sonrisa gentil. No, gracias. Ya desayuné en casa. Se acomodó detrás de su escritorio. Ese imponente escritorio de madera oscura, donde se habían firmado tantos documentos importantes de mí. Vida en el testamento de Roberto, la transferencia de bienes, los poderes, toda la papelería de la vida resumida en contratos y sellos. Me dijo que quería hablar de la casa. ¿Qué pasó? Respiré profundo
y le conté todo. Lo del dinero que desapareció de mi cuenta, lo de la fiesta de bodas que ni sabía que estaba financiando, lo de los años de explotación que finalmente estaba viendo con claridad, lo del cuaderno que llené durante la noche, enlistando cada peso que le di a Marina durante 2 décadas. Escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Su expresión no mostraba sorpresa, solo una tristeza resignada, como si ya esperara algo así, como si ya hubiera visto esta película antes y supiera exactamente cómo terminaba. Cuando terminé, suspiró profundo y se quitó los lentes, frotándose la cara con las manos. Un gesto de cansancio que yo conocía bien. Era el mismo gesto que yo hacía cuando me sentía agotada. Doña Adriana, voy a serle franco. Esto es abuso financiero. Marina cometió un delito al acceder a su cuenta sin autorización. Usted podría denunciarla penalmente. Lo sea, usted quiere hacer eso, porque yo la apoyaría. Tengo contactos en la fiscalía que tratarían este caso con seriedad. Lo pensé por un momento. Denunciar a mi propia hija, ver a Marina siendo investigada, posiblemente arrestada, el encabezado en los periódicos locales, maestra jubilada demanda a su hija por robo, la vergüenza, el escándalo, la ruptura definitiva. No dije finalmente, no quiero denunciar a mi hija, pero quiero proteger lo que es mío. Esta casa es lo único que me queda. Él asintió poniéndose los lentes de nuevo. Entiendo perfectamente, la casa está a su nombre, ¿correcto? Sin ningún tipo de copropiedad o compromiso con Marina. Sí, aun cuando Roberto murió, le hice la donación del departamento y de las inversiones, pero mantuve la casa a mi nombre. Fue de lo único que usted logró convencerme. Sonrió débilmente. Gracias a Dios por su terquedad ocasional. Entonces usted tiene el control total del inmueble. Puede venderlo, rentarlo, dejarlo en testamento a quien quiera. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. ¿Vender la casa? La idea era impensable hasta hace 2 días. Esta casa fue mi hogar por 40 años. Cada rincón tenía un recuerdo. El jardín donde Roberto plantaba rosas todos los domingos. La cocina donde le enseñé a Amanda a hacer postres, llenándola toda de chocolate. El patio donde pasé incontables tardes revisando exámenes de alumnos que ya ni se acuerdan de mí. Pero también era en esta casa donde Marina entraba sin tocar, como si fuera la dueña. Era aquí donde esculcaba mis cajones buscando dinero guardado. Era aquí donde Amanda venía solo cuando necesitaba algo, nunca para platicar con su abuela. Era en estas paredes donde yo me sentía cada vez más prisionera de mi propia bondad. ¿Cuánto vale esta casa hoy en el mercado?, pregunté, sorprendiéndome de la firmeza de mi voz. El licenciado Augusto tomó el teléfono e hizo una llamada rápida. Habló unos minutos con alguien que parecía ser un valuador de confianza. Lo escuchaba hablar de la ubicación, los metros, el estado de conservación, palabras técnicas que transformaban mi hogar en una mercancía. Cuando colgó, anotó una cifra en un papel y me la pasó por el escritorio. Miré el número y sentí que el corazón se me aceleraba. 3,5 de pesos. Mi casa sencilla de 3 recámaras, en un barrio de clase media de la Ciudad de México. Valía una fortuna. El mercado inmobiliario había subido muchísimo en los últimos años y yo ni cuenta me había dado. Estaba tan enfocada en sobrevivir día a día que no noté el valor de lo que poseía. Con esa cantidad, dijo el abogado, con cuidado, usted podría comprarse un departamento más chico, más fácil de mantener a su edad, y todavía le quedaría una muy buena lana para invertir. Eso le daría seguridad financiera por el resto de su vida en paz, lo que pase lo que pase, en traducción, sin importar que Marina siga queriendo robarme. ¿Cuánto tiempo tarda una venta así?, pregunté. Depende de varios factores. Si la sacamos al mercado normal, puede tomar de TR a 6 meses, encontrar al comprador ideal y cerrar el trato. Pero si usted quiere vender rápido, puedo contactar a unos inversionistas que cierran tratos en 1 o 2 semanas. El precio sería un poco menor, tal vez 3,000 o 3,200, pero sería rápido y sin complicaciones. 2 semanas, el mismo tiempo que faltaba para la boda de Amanda. La ironía no pasó desapercibida. ¿Y si vendo sin avisarle a Marina? Me miró por encima de sus lentes.
de esa manera que hacía cuando estaba por dar un consejo importante. La casa es suya, doña Adriana. Usted no necesita la autorización de nadie para venderla. Legalmente, usted es completamente libre de hacer lo que quiera con su propiedad. Hizo una pausa midiendo sus palabras, pero entiendo que esto causaría un conflicto familiar muy fuerte. Marina se pondría furiosa. Durante años, ella ha actuado como si esta casa fuera a ser suya. Eventualmente, ella no tiene ningún derecho sobre esta casa, dije escuchando la dureza en mi propia voz. Ya le di más de $500,000 a lo largo de los años. Le di el departamento que valía mucho, le di las inversiones de Roberto, le di todo, y ella lo tiró todo a la basura. Lo sé. Yo estuve ahí. ¿Se acuerda? Traté de advertirle en su momento. Sé que lo hizo, y no escuché, pero estoy escuchando ahora. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Doña Adriana, le voy a hacer una pregunta difícil, y quiero que la piense bien antes de contestar. ¿Y usted, Esther, haciendo esto por coraje, por lo que hizo Marina, o lo está haciendo porque genuinamente necesita asegurar su futuro? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio, reflexionando, honestamente. ¿Tenía coraje? Sí, claro que sí. Estaba furiosa, de hecho, pero no era solo eso. Tengo coraje, admití, pero no es por eso que quiero vender. Quiero vender porque finalmente entendí algo. Marina nunca va a parar. Va a seguir pidiendo, pidiendo y pidiendo hasta que no quede nada. Y cuando yo me muera, va a vender esta casa al día siguiente de mi entierro. Sin pensarlo 2 veces, respiré profundo, sintiendo que las lágrimas me picaban los ojos. Ella no me quiere, licenciado. Ella quiere lo que le puedo dar. Guayame. Cansé de fingir que eso es amor de verdad. Él se quedó callado un largo rato. Luego asintió despacio. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a contactar a unos compradores de confianza, gente seria que pueda cerrar el trato rápido. Usted se va a su casa, piensa con calma en todo esto, y me llama cuando esté segura. No haga nada precipitado. Consúltelo con la almohada. Si en 2 o 3 días todavía quiere seguir adelante, procedemos. Pero yo ya sabía mi respuesta. No necesito pensarlo, licenciado. Me pasé toda la noche pensando. Repasé 40 años de memorias, 20 años de darlo todo sin condiciones, 72 años de vida, y a la única conclusión que llegué fue esta: no quiero morir pobre y usada por mi propia familia. Tiene la certeza absoluta. Es una decisión importante que va a cambiar su vida para siempre. Miré a aquel hombre que conocía a mi familia desde hacía 3 décadas, que estuvo en mi boda con Roberto, que me sostuvo la mano en su funeral, que vio nacer a Marina, y luego a Amanda, que vio cómo se desarrollaba toda la trayectoria de mi familia. Licenciado Augusto, tengo 72 años, sufro de presión alta, el colesterol por las nubes, y ya he tenido 2 sustos con el corazón. Mi doctor me dijo que debo evitar el estrés, y no hay nada más estresante que ser explotada constantemente por la gente que debería amarme. Hice una pausa organizando mis ideas. No sé cuánto tiempo me queda. Pueden ser 10 años, pueden ser 10 meses, pero sea el tiempo que sea, quiero vivirlo en paz. Quiero despertar en la mañana sin preocuparme si Marina va a llegar con otra emergencia. Quiero ver mi cuenta de banco, sin miedo a descubrir que me la vaciaron otra vez. Mi voz se quebró un poco, pero seguí. Quiero sentirme segura en mi propia vida. Y eso no va a pasar mientras Marina sepa dónde vivo, cuánto tengo, o qué poseo. Así que sí, estoy segura. Quiero vender esta casa, comprarme un departamento en otro lado y empezar de nuevo. A los 72 años, voy a reiniciar mi vida. El licenciado Augusto se me quedó viendo mucho tiempo. Luego suspiró y esbozó una sonrisa. Triste, ¿sabe, doña Adriana? Llevo trabajando en derecho familiar 35 años. He visto de todo. Herencias que destruyen familias, hijos que abandonan a sus padres ancianos, padres que desheredan a sus hijos. ¿Y puedo decirle una cosa? La decisión más difícil que alguien puede tomar es elegirse a sí mismo cuando la familia espera sacrificio. Hizo una pausa. Pero también puedo decirle que en mi experiencia,
son las decisiones más necesarias. Usted no está haciendo nada malo, está haciendo lo que debió haber hecho hace años. Sentí que las lágrimas finalmente rodaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Alivio de ser finalmente validado, de escuchar a alguien decir que no era egoísmo, que no era crueldad, que era supervivencia. Gracias. Susurré, voy a empezar los trámites hoy mismo. ¿Tiene alguna preferencia de por dónde le gustaría vivir después? Lo pensé un momento. Quiero un departamento chico en un edificio con vigilancia y elevador. Mis rodillas ya no aguantan las escaleras. Tal vez cerca de un parque, algún lugar con árboles, algo sencillo que pueda mantener yo sola, sin tanto esfuerzo. Conozco algunos desarrollos que le pueden interesar. Voy a hacer una lista y se la mando por correo al final del día. Y licenciado, puede hacer todo con discreción. No quiero que Marina se entere hasta que todo esté terminado. Él asintió, absoluta discreción. Tiene mi palabra. Salí de su despacho sintiendo una mezcla extraña de miedo y liberación. Era como estar en la orilla de un precipicio a punto de saltar, sin saber exactamente dónde iba a caer. Pero, también, era como quitarse una mochila pesadísima de la espalda, después de cargarla por kilómetros y kilómetros. Mis pasos se sentían más ligeros, mientras caminaba hacia la parada del camión. El día estaba bonito, soleado. La Ciudad de México raramente tenía días así, sin tanta contaminación tapando el cielo. Sentí el sol en mi cara y cerré los ojos un momento, solo sintiendo el calorcito. ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a sentir el sol? ¿Cuándo fue la última vez que no estaba preocupada por los pagos por Marina, por Amanda, por la próxima crisis que inevitablemente llegaría? No podía recordarlo. En el camión de regreso me senté junto a la ventana y vi pasar la ciudad. Edificios, carros, gente corriendo de un lado a otro, cada uno con sus propias historias, sus propias batallas. Me pregunté, ¿cuántas de esas personas también estarían atrapadas en relaciones tóxicas, dándose hasta que no quedara nada, confundiendo el sacrificio con el amor? Llegué a casa como al mediodía. La casa estaba en silencio, como siempre, en demasiado silencio. Era esa soledad la que hacía todo más difícil. Si tuviera a alguien con quien platicar, con quien compartir el peso, tal vez sería más fácil. Pero no tenía a nadie. Roberto se había ido hace 12 años. Mis papás más, amigos de cuando era maestra. La mayoría se había mudado. Algunos habían fallecido. Con otros, simplemente perdí el contacto al jubilarme. Marina y Amanda eran lo que me sobraba de familia, y ahora estaba por cortarlas de mi vida también. ¿Sería eso? ¿Quedarme completamente sola? La perspectiva daba miedo, pero pensándolo bien, yo ya estaba sola. Marina y Amanda estaban presentes físicamente, de vez en cuando, pero emocionalmente. ¿Hace cuánto que no teníamos una plática? De verdad, ¿hace cuánto que no mostraban un interés genuino por mi vida, mi salud o mis sentimientos? Sola con ellas, sola sin ellas. La diferencia era que sin ellas, al menos tendría paz. Mi celular sonó. Era Marina la. Ignoré sonó. Otra vez, seguí ignorándola. Llegó un mensaje. Mamá, necesito hablar con usted urgente. Es sobre la boda. Claro que sí. Siempre era urgente cuando necesitaba algo. No contesté. Llegaron 3 mensajes más seguidos. No leí ninguno. Fui a la cocina y me preparé una comida sencilla: arroz, frijoles y un huevo estrellado. Comida de soltera, solía bromear Roberto. A él le encantaba cocinar, hacer recetas elaboradas. Yo nunca tuve talento para eso, pero él nunca se quejó. Cocinaba para los dos, transformando las comidas en celebraciones. Comí sola en la mesa de la cocina, en total silencio. El reloj de la pared marcaba el tiempo con sus tics monótonos. Mastiqué despacio, saboreando cada bocado, no porque estuviera particularmente rico, sino porque me estaba tomando mi tiempo deliberadamente. No tenía prisa, no tenía compromiso, no tenía a nadie esperándome, dependiendo de mí o exigiéndome. Nada en era liberador y solitario al mismo tiempo. Después de comer, me senté en el patio con un café. El jardín,
necesitaba cuidados. Las rosas de Roberto estaban descuidadas. Les hacía falta una poda. El pasto muy crecido. Antes contrataba a alguien para el mantenimiento. Pero en los últimos meses, con el dinero cada vez más escaso por las emergencias de Marina, había ahorrado en eso. Otra señal de cómo ella estaba drenando no solo mi cuenta de banco, sino mi calidad de vida. Mi celular sonó de nuevo. Amanda. Esta vez también la ignoré el mensaje a Gabu. Mi mamá dice que está enojada. Por favor, no arruine mi boda por un malentendido. Malentendido. Le llamó malentendido al robo de 100,000 pesos. Bloqueé su número también. En ese momento, tomé otra decisión. Cuando me mudara al nuevo departamento, no les daría la dirección a ninguna de las dos. No tendrían mi nuevo número. No sabrían dónde encontrarme. Sería un borrón y cuenta nueva completo. Esa tarde pasó despacio. Me quedé sentada en el patio por horas, solo viendo el jardín, las nubes pasar, los pájaros. Mi mente estaba extrañamente calmada. Ya había tomado la decisión. Ahora solo era cuestión de esperar a que las cosas se dieran. Como a las 5 sonó mi correo. Era el licenciado Augusto. Doña Adriana, como prometí, le envió la lista de departamentos que le pueden interesar. Todos en edificios con vigilancia, elevador y cerca de áreas verdes. Los precios varían de 1.8 a 2.5 millones de pesos. También contacté a 3 potenciales compradores para su casa. Uno de ellos, el señor Paulo Enrique, es un inversionista serio con el que trabajo hace años. Estaría dispuesto a pagar 3 millones de pesos de contado, cerrando el trato en 10 días hábiles, sin complicaciones, sin créditos, solo firma de escrituras y transferencia. Si le interesa, podemos agendar una visita de él a la propiedad esta misma semana. Quedo a la espera de su respuesta. Atentamente, LSK en Augusto, 3 millones de pesos. Tendí. La boda era en 2 semanas. En 10 días la casa ya no sería mía. Marina llegaría para la boda y descubriría que la casa se había vendido. La casa que ella consideraba suya. La casa que probablemente ya le había prometido a Amanda para que viviera ahí cuando yo me muriera. La casa que era su plan de jubilación, ya que nunca se preocupó por hacerse el suyo. Sentí una punzada. De algo no era exactamente satisfacción. Era más bien justicia, justicia tardía, pero justicia al fin. Abrí los enlaces de los departamentos. El tercero de la lista me llamó la atención. 2 recámaras, sala, cocina integral. Segundo piso de un edificio de 8, vigilancia las 24 horas, área común, un pequeño jardín interno. Y lo mejor, estaba cerca del bosque de Chapultepec. Siempre amé ese bosque. Roberto y yo solíamos caminar por ahí los domingos, hace décadas. Después de que murió, dejé de ir. Me dolía mucho, pero tal vez era hora de volver. Tal vez era hora de reclamar esos lugares que abandoné junto con mi felicidad. El precio, 2.200.000, hice las cuentas mentalmente, 3 millones por la casa, menos 2.200 por el departamento. Me sobrarían 800,000 pesos. Invirtiéndolos de forma segura, me darían unos 10,000 pesos mensuales. Además de mi pensión de 18,000, 28,000 pesos al mes, más de lo que gastaba. Mucho más de lo que tenía ahora después de décadas de mantener a Marina. Sería cómodo, sería seguro, sería mío. Respondí el correo. Licenciado Augusto, acepto la oferta del señor Paulo Enrique. Puede agendar la visita para mañana, si es posible. En cuanto al departamento cerca de Chapultepec, también me interesa. ¿Cómo procedemos? La respuesta llegó en 15 minutos. En perfecto. Visita agendada para mañana a las 2 de la tarde. Sobre el departamento, contactaré al dueño para agendar una visita para usted. Probablemente para pasado mañana. Estamos agilizando todo. Estaba pasando. Realmente estaba pasando. Me levanté del patio y entré a la casa. Miré a mi alrededor con otros ojos. Cada objeto, cada mueble, cada cuadro en la pared. ¿Qué me llevaría? ¿Qué dejaría atrás? Las fotos de Roberto, por supuesto. La vajilla que recibimos de boda. Algunos libros favoritos. Mi máquina de coser antigua. El Reposet
donde a Roberto le gustaba leer el periódico. El resto eran solo cosas, objetos acumulados durante 40 años, que no significaban nada sin las personas que los hacían especiales. Y esas personas se habían ido, Roberto a la tumba, Marina y Amanda a la codicia. Revisé los cajones de la sala, fotos viejas, cartas, documentos, décadas de vida resumidas en papel. Encontré una foto de cuando Marina tenía 5 años. Estaba vestida de princesa en una fiesta de cumpleaños, sonriendo de oreja a oreja, enseñando el diente que se le había caído. Una niña dulce, feliz. ¿Cuándo fue que cambió? ¿O será que siempre fue así? Y yo simplemente no quise verlo. Tomé mi teléfono y vi los mensajes sin leer. 15 de Marina, 8 de Amando, deduce urgentes, deduce desesperados, deduce ex... Ninguno preguntando si estaba bien, ninguno disculpándose por el dinero robado. Solo exigencias, reclamos, culpas. Borré todos sin leerlos. Esa noche empecé a separar cosas. Hice 3 pilas en llevar, donar, tirar. La pila de llevar era sorprendentemente chica. 40 años de vida resumidos en unas cuantas cajas. Encontré una caja al fondo del closet, con cosas. De Marina, de cuando era niña. Dibujos que me hizo con corazones. Y te amo, mami. Escritos con letra chueca. Tarjetas de Día de las Madres hechas en la escuela. Una pulsera de cuentas que me hizo cuando tenía 7 años. Puse todo en la pila de donar. Ya no eran mis recuerdos. Eran fantasmas de una hija que ya no existía, si es que alguna vez existió. Trabajé hasta la medianoche separando, organizando, desechando. Fue catártico. Cada objeto descartado era un paso menos. Cada caja cerrada era un paso más hacia la libertad. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses, sin ansiedad, sin preocupaciones, solo el cansancio físico del trabajo y una extraña sensación de paz. A la mañana siguiente, desperté con el sol entrando por la ventana. Eran las 6:30 y había dormido más de lo normal. Me levanté sintiéndome descansada, algo raro en los últimos años. Desayuné, me tomé mis medicinas y seguí con el trabajo de separación. Había tanta basura acumulada, recibos viejos, revistas pasadas, ropa que no usaba hace años. ¿Por qué guardamos tantas cosas inútiles? A las 2 de la tarde sonó el timbre, el licenciado Augusto y el señor Paulo Enrique. El comprador era un hombre como de 45 años, bien vestido, profesional. Me saludó educadamente y pidió permiso para ver la casa. Le mostré cada cuarto. Él tomaba notas, sacaba fotos, preguntaba por la tubería, la instalación eléctrica, la estructura, cuestiones prácticas, ningún interés por la historia. Para él era solo una inversión, para mí era toda la vida. Después de 40 minutos, regresamos a la sala. Doña Adriana, dijo él, la casa está en buen estado. Mi oferta se mantiene 3 millones de pesos de contado, cerrando el trato en 10 días. Hábiles en acepta. Miré alrededor una última vez. Las paredes que fueron testigos de mi vida. El piso donde Roberto bailó conmigo en nuestro aniversario número 30. La ventana por donde vi a Marina jugar en el jardín de niña Nacepto. Él sonrió y me dio la mano en excelente. El licenciado Augusto se encargará de todo el papeleo. Usted no tendrá que preocuparse por nada. Y así, en menos de 5 minutos, 40 años de historia se redujeron a un apretón de manos y una cifra de dinero. Después de que se fueron, me senté en el sofá y me quedé en silencio. No sentía tristeza, no sentía arrepentimiento, sentía solo una extraña neutralidad, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Mi celular sonó. Un número desconocido. Contesté sin pensar. Bueno, doña Adriana, habla Bruna de la inmobiliaria. El licenciado Augusto me pidió que me comunicara con usted. Logré agendar la visita al departamento que le interesó. ¿Puede mañana a las 10 de Rosero? Sí, claro que puedo, perfecto. Le mando la ubicación por WhatsApp. Al día siguiente fui a ver el departamento. Era mejor que en las fotos. Chico, acogedor, lleno de luz. El edificio era tranquilo.
Los vecinos se veían discretos. La ubicación era perfecta. Lo quiero, le dije a la gente. ¿No quiere pensarlo un poco más? No lo quiero. En ella sonrió. Muy bien. Voy a preparar la documentación. Todo estaba encajando demasiado rápido, como si el universo hubiera decidido que ya era hora de cambiar y estuviera quitando todos los obstáculos del camino. Los días siguientes fueron una corrección de trámites, firmas, copias certificadas, transferencias. El licenciado Augusto manejó todo con una eficiencia impresionante. Marina siguió tratando de contactarme decenas de veces al día. Bloqueé otros 3 números diferentes que usó para llamarme. Tocó, gritó, amenazó con llamar a la patrulla diciendo que estaba preocupada por mi salud mental. Me quedé, calladita, dentro de casa, inmóvil. Ni siquiera me asomé por la ventana. Eventualmente se rindió y se fue. Dejó un recado en la puerta. Mamá, no sé qué hice para merecer este trato. Todo lo que siempre he querido es lo mejor para mi hija. Sí, Stead, no se aparece en la boda. Nuestra relación se acabó definitivamente. Leí la nota y sentí nada. Ni coraje, ni tristeza. Solo un vacío donde antes hubo amor. Luego dolor. Y ahora, absolutamente nada. Nuestra relación ya se había acabado en el momento en que me robó mi dinero. Ella solo, todavía, no lo sabía. Al 8º día recibí el correo del licenciado Augusto. Doña Adriana, la venta de la casa se concretó. El dinero se transferirá a su cuenta en 48 horas. La compra del departamento también está finalizada. Puede hacer su mudanza en cualquier momento. Felicidades por su valentía. Leí el correo 3 veces. Estaba hecho. La casa ya no era mía. Y extrañamente, en lugar de tristeza, sentí alivio. Contraté a los de la mudanza para el día siguiente. No tenía tanto que llevar. 10 cajas, algunos muebles chicos, nada del otro mundo. La noche antes de mudarme caminé por la casa vacía por última vez. Los muebles grandes se quedaron para el nuevo dueño. Las paredes estaban desnudas, sin los cuadros que las adornaron por década. El eco de mis pasos sonaba hueco, raro. Me detuve en la puerta de lo que fue el cuarto de Marina. Vacío ahora. Todas sus cosas que guardé por años estaban en bolsas, en el garaje. Podría venir por ella si quería. Probablemente no vendría. Fui al jardín. Las rosas de Roberto estaban floreciendo, rojas y perfumadas. Corté una y me la llevé conmigo. Sería mi compañía en el departamento nuevo. Dormí, por última vez en esa casa, en el piso de la sala, en un colchón inflable que compré. El cuarto estaba vacío, sin cama, sin nada. Solo recuerdos flotando en el aire. En la mañana, los muchachos de la mudanza llegaron a las 8. Fueron rápidos y cuidadosos. A las 11 todo estaba en el camión en D. Un último vistazo. 40 años, resumidos, en un camión. Cerré la puerta, dejé las llaves en el buzón como habíamos quedado y me fui. No my retrace. El departamento nuevo olía a pintura fresca y a posibilidades. Chico, pero funcional. Mío. Completamente mío. Me pasé el día desempacando, organizando. Puse la foto de Roberto en la repisa. La rosa en un florero en la ventana. Tendí mi cama con las sábanas que tenía hace 20 años. En la noche me senté en el sillón nuevo que compré y miré a mi alrededor. Era extraño, ajeno, pero también era un nuevo comienzo. Mi celular sonó a número desconocido. Contest. Curiosa, doña Adriana. Voz de hombre formal. Sí, en habla Paulo Enrique, el comprador de la casa. Solo quería avisarle que ya cambié las cerraduras como quedamos. Y había 3 personas en la puerta cuando llegué. Una mujer de unos 40 años, muy alterada, dijo que era su hija. El corazón se me aceleró. ¿Qué le dijo? Que yo compré la casa, que ella ya no vive aquí y que tiene 30 días para recoger cualquier pertenencia que esté en el lugar. Sus cosas están en el garage, como usted mencionó. Y ella, ¿qué dijo? Gritó bastante, amenazó con demandar. Yo le di la tarjeta de mi abogado y le dije que cualquier comunicación debe ser a través de él. Él después se fue llorando. Gracias por avisarme, no hay de qué. Solo quería que supiera. Mucha suerte, doña Adriana.
Colgué y me quedé mirando el teléfono. Marina ya lo sabía, finalmente lo sabía. La boda era en 2 días. Me pregunté si todavía se llevaría a cabo, si Amanda culparía a su abuela por arruinarle su día especial, si Marina les contaría a todos que su mamá mala vendió la casa sin avisar. Pero descubrí que no me importaba. Bloqueé el número desconocido por si Marina intentaba usarlo para llamarme. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad. El día de la boda me desperté a las 7, preparé café, desayuné en el balcón del departamento mirando hacia el parque. El día estaba hermoso. Imaginé a Marina despertando estresada. El día de la boda de su hija y su mamá no solo no iría, sino que acababa de vender la casa de la familia. Debían estar preparando el lugar ahora, decorando, organizando, probando el sonido, todo pagado, con mi dinero robado. A las 9, me fui a caminar al bosque. Hacía años que no hacía eso. El lugar estaba lleno de gente, familias, parejas, ancianos como yo. Vi a un grupo haciendo caminata guiada y me acerqué. ¿Puedo unirme?, pregunté. Una señora de pelo blanco sonrió. Claro, siempre bienvenida, soy Teresa, Adriana. Y así el día de la boda de Amanda, yo caminaba en el bosque, con desconocidos, respirando aire puro, sintiendo el sol en mi cara. La caminata duró 40 minutos. Después, Teresa me invitó a un café. ¿Eres nueva por aquí?, preguntó. Sí, me acabo de mudar. ¿En qué? Bueno, necesitamos sangre nueva en el grupo. Siempre somos los mismos. Platicamos por 1 hora. Me contó de las actividades del grupo, caminatas, días de campo, excursiones, una comunidad de adultos mayores activos que disfrutaban la vida. ¿Tienes familia por aquí?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. No respondí tras una pausa. No tengo familia. No era mentira, ya no. Regresé al departamento al mediodía. La boda empezaría a las 3 a. Imaginé a Amanda arreglándose, nerviosa, checando que todo estuviera perfecto. Imaginé a Marina tratando de fingir que todo estaba bien, cuando por dentro debía estar hirviendo de coraje. Prendí la televisión y vi un programa de cocina. Luego leí un libro. Después tomé una siesta. A las 6 de la tarde, hora en que la boda ya debía haber pasado, mi celular sonó. Número desconocido otra vez. Contesté. Abu. Voz de Amanda llorosa. Me quedé callada. Abu, sé que estás ahí. Por favor, no cuelgues. Esperé. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué vendió la casa? ¿Por qué no vino a mi boda? Yo la necesitaba aquí. Seguí sin decir nada. Todo el mundo preguntó. Fue humillante tener que explicar que mi abuela simplemente desapareció. La gente pensó que se había muerto. Abu, ¿tiene idea? Respiré profundo. Amanda, ¿tú sabes de dónde salió el dinero para pagar tu boda? Silencio del otro lado. Contesta. Mi mamá dijo que usted se lo había dado. Mentira. En tu madre robó 100,000 pesos de mis ahorros. Los tomó sin pedir permiso, sin avisar y tú lo sabías. Yo no sabía que sabías que yo no había dado permiso. ¿Lo sabías? ¿Y no te importó porque querías tu boda de princesa? Así que disfrútala. Disfruta cada momento pagado con el sacrificio de tu abuela, Abu. Por favor. Y sobre la casa era mía. Totalmente mía. Y decidí venderla para recuperar lo que tu madre me robó. Oh, sí, Simple. Usted no puede hacer eso. Mi mamá está deshecha. Amanda, tengo 72 años, problemas del corazón. No sé cuánto tiempo me queda, y decidí que ese tiempo lo viviré en paz, lejos de gente que solo me ve como una fuente de dinero. Eso no es justo. ¿Sabes qué? No es justo trabajar 40 años, ahorrar cada peso, y que te lo robe tu propia hija. Eso es lo injusto. Usted está siendo una egoísta. Me reí. Realmente me reí. Egoísta. Después de una vida entera, dándolo todo. Finalmente pienso en mí, y soy la egoísta. Qué interesante. Mi mamá dice que la va a demandar. Aunque demande, tengo todos los comprobantes de su robo. Veremos a quién le va peor en un juzgado. Amanda sollozó ante Odeon. Está bien, Ann, yo te quise. A veces no es recíproco, Ann. Y colgué. Bloqueé el número. Me senté en el sillón y me quedé mirando al techo. No sentí culpa, no sentí remordimiento.
Sentí solo vacío, un vacío que lentamente se estaba llenando de paz. En las semanas siguientes, establecí una rutina: caminatas en el bosque 3 veces por semana, café con Teresa los jueves, un curso de pintura los sábados que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Conocí gente, personas de mi edad que entendían las dificultades de envejecer, que tenían sus propias historias de familias complicadas, que no me juzgaban. Marina intentó contactarme a través de una abogada. El licenciado Augusto se encargó de todo. No había caso, la casa era mía. La venta fue legal. Trató de alegar que ella vivía ahí y tenía derechos de posesión, pero no había forma de comprobarlo. Ningún recibo a su nombre en esa dirección. Ningún contrato. Nada. El proceso murió antes de empezar. 2 meses después, estaba en el bosque cuando vi a Amanda. Se veía diferente, más delgada, el pelo sin el tratamiento. Caro de antes se veía cansada a mí. Vio, duro. Luego se acercó despacio Nabu. La miré sin hablar. ¿Puedo sentarme? Me encogí de hombros. Se sentó manteniendo su distancia. Nos quedamos en silencio un rato viendo a los niños en los juegos. Me separé, dijo finalmente. 3 meses después de la boda, descubrí que me engañaba desde hace años. No respondí y descubrí otras cosas también de mi mamá, de lo del dinero. Vi los estados de cuenta, vi las transferencias. Sí, fue un robo. Seguí en silencio. Lo siento mucho. Abuan, de verdad. Debía haber preguntado, debía haber desconfiado, pero estaba tan clavada con lo de la boda. ¿Y ahora? Pregunté mis primeras palabras. Ahora vivo en un departamentito que apenas puedo pagar. Conseguí un trabajo de verdad. Dejé lo de ser influencer. Estoy tratando de salir adelante. Qué bueno por ti. Mi mamá está furiosa conmigo. Dice que soy una malagradecida, igual que usted. Casi Sunray. Cuando alguien se acostumbra a explotarte, poner límites, se ve como una traición. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Abu, no vine a pedirle dinero. Lo juro, solo quería que supiera que ahora... Entiendo por qué hizo lo que hizo. Miré a esa joven. Vi posibilidades. Tal vez no era demasiado tarde para ella. Amanda, te voy a decir una cosa. Tienes 23 años. Todavía eres joven. Todavía puedes cambiar. Construir una vida distinta. Pero tienes que ser honesta contigo misma sobre quién has sido y quién quieres ser. Lo sé, y yo no puedo ser parte de ese camino. Mi lastimaste. Tu madre me destrozó. E incluso si te perdonara, ya no confío. ¿Entiendes? Ella sintió llorando en entiendo. Entonces, te deseo suerte. De verdad, espero que construyas una vida mejor, pero lejos de mí. Puedo llamarte a veces, solo para que sepas que estoy bien. Lo pensé un largo rato, una vez al mes. Mensaje de texto nada más. Si me pides dinero una sola vez, te bloqueo y no volvemos a hablar. ¿Entendido? ¿Entendido? Gracias. Abu se levantó para irse. Luego se detuvo y se dio la vuelta. Abun es feliz ahora. La pregunta me sorprendió. ¿Era feliz? Feliz es una palabra muy fuerte, pero estaba en paz. Por primera vez en décadas, estaba en paz. Estoy mejor, respondí honestamente. Ella sintió y se fue. Me quedé en el bosque 1 hora más. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de color naranja. Hermoso. Mi celular sonó. Era Teresa. Adriana, vamos a ir a cenar tacos hoy. ¿Quieres venir? Sonreí. Sir Cuero. Hacía cuanto que alguien no me invitaba a algo sin segundas intenciones, sin querer nada a cambio. Hoy, 1 año y medio después de vender la casa, estoy sentada en el balcón de mi departamento con una taza de té. El sol está saliendo, pintando el cielo de tonos pastel. Amanda cumplió su palabra. Manda un mensaje 1 vez al mes contándome del trabajo, de su vida, de cómo va creciendo. Nunca ha pedido dinero, ni una sola vez. Tal vez sí haya esperanza para ella. Marina nunca volvió a buscarme. Supe por otros que vive con un novio nuevo.
alguien que al parecer tiene dinero, otra víctima a quien explotar. Siento lástima por él. Mi vida ahora es sencilla, caminatas en el bosque, clases de pintura donde descubrí un talento que no sabía que tenía, cenas con el grupo de amigos que se volvió mi familia por elección. Teresa se volvió mi mejor amiga. Ella entiende. Tiene 3 hijos que casi ni le llaman. Ella también tomó decisiones difíciles sobre límites y dignidad. El dinero de la venta de la casa está invertido seguro. Me da unos 10,000 al mes, como calculé. Con mi pensión vivo muy a gusto. No con lujos, pero sí con comodidad. Por primera vez en décadas, no me preocupa el dinero. No me preocupa que alguien me vacile la cuenta. No me preocupa la próxima emergencia que no me corresponde. Mi salud mejoró. La presión está controlada. El colesterol bajó. Mi doctor dice que el estrés me estaba matando. Quitar la fuente de ese estrés literalmente me salvó la vida. A veces me pregunto si fui muy dura, si debí darle otra oportunidad, si una madre de verdad no lo perdonaría todo. Pero luego recuerdo, perdonar no significa volver a dejar que te exploten. El amor propio no es egoísmo, y poner límites es un acto de supervivencia. No di crueldad. Hice lo que tenía que hacer, y viviré con eso, sin culpas. Ayer, acomodando papeles, encontré esa foto de Marina a los 5 años. La princesita sonriente. Del cumpleaños, me encontré buscando en la foto alguna señal de lo que llegaría a ser. Pero los niños son solo niños, inocentes, llenos de posibilidades. Fueron sus decisiones, año tras año, las que la transformaron. No puedo culparme por eso. Guardé la foto en una caja con otros recuerdos, no para verla seguido, sino para no olvidar. Olvidar sería borrar mi propia historia, las lecciones dolorosas que aprendí. Hoy en la tarde, tengo una exposición de mis pinturas en el centro cultural. Algo chico, solo para los vecinos de la colonia. Pero es mío, mi talento, mi esfuerzo, mi logro. Teresa irá conmigo después, iremos a cenar para celebrar. Es una vida simple, sin drama, sin explotación, sin dolor constante. Algunos dirían que es una vida solitaria. Pero la soledad y la paz son cosas diferentes. Prefiero la paz solitaria al caos acompañada. A mis 73 años, ahora aprendí algo que me tomó la vida entera. No le debes lealtad eterna a personas que usan esa lealtad como un arma contra ti. La familia es importante, pero solo cuando se construye con amor recíproco, respeto y reciprocidad. Lo que yo tenía con Marina no era familia. Era esclavitud emocional y financiera, disfrazada de deber materno. Y me liberé. Si pudiera regresar el tiempo y hacer todo diferente, lo haría. Tal vez habría puesto límites antes. Tal vez habría dicho que no la primera vez que Marina intentó manipularme, pero no puedo regresar. Solo puedo seguir adelante. Why is so is exactamente lo que estoy haciendo. Dorme miti. El sol ya salió por completo, brillante y cálido. Un nuevo día. Me levanto, pongo la taza en el fregadero y tomo mi bolsa. Tengo caminata en el bosque en 20 minutos. Antes de salir miro alrededor del departamento. Chico, acogedor mío. Sonrío después de 72 años sacrificándome por otros. Finalmente aprendí a vivir para mí, y no me arrepiento de nada. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme. En Estrelado, esta historia nos enseña que el amor propio no es egoísmo, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Deja tu like si esta historia te tocó de alguna forma y suscríbete al canal para más historias reales y emocionantes como hasta. ¿Quieres ayudar aún más al canal? Considera hacerte miembro. Con tu apoyo logramos traer contenido de mejor calidad. Haz clic en el botón unirse justo abajo del video. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Doña Adriana? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte y recuerda, nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Yeah.